noches. La Cámara Peruana del Libro les da la bienvenida a la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. En estos momentos tenemos la presentación del libro La Casa Propia de Eloy Jauregui. Participan en mesa Max Obregón, Edwin Sarmiento y Aldo Gutiérrez. Esta actividad está organizada por LANCO. Lo recibimos con fuertes aplausos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Tengan ustedes una bienvenida. Estamos reunidos acá esta noche para la presentación del libro o la tercera obra de crónicas de Eloy Jauregui llamado Casa Propia, para lo cual tenemos como invitados a Edwin Sarmiento, a Max Obregón y obviamente al propio autor, Eloy Jauregui. Empezaremos la disertación con Edwin Sarmiento. Sí, aló, ya. Bien. Buenas noches. Eloy, como ya ustedes saben, no es solo un periodista, un colega de oficio que viene de las canteras de la Universidad Jaime Bauzati Meza. Es por sobre todo un cronista y es también un lingüista formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y como si ello fuera poco, es además un literato con formación académica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. O sea, un erudito desde chiquito. Estudió las 3 carreras en simultáneo, mañana, tarde y noche. Las 2 últimas profesiones las abandonó al concluir su bachillerato, para quedarse solo con la de periodista, que es la pasión de sus días, la que le llena el alma y también de vez en cuando los bolsillos, para sobrevivir con dignidad. Desposó al periodismo, la hizo su amante y la amó de siempre en público y en privado y en la clandestinidad. Se sufre, pero se goza, dice Eloy, repitiendo las sabias palabras de viejos periodistas que solo vivieron para escribir y dar testimonio de lo cotidiano, y nunca hicieron fortuna. Pero a diferencia de ellos, Eloy Jauregui ya pasó a la historia por ser él mismo historiador de su tiempo. Para quienes lo conocemos, es fácil advertir que su mirada esconde al acucioso hurgador de historias personales, de capítulos que muchos de sus propios personajes han descubierto de sí mismos luego de leer las crónicas tan diestramente escritas por el autor de Casa Propia. Obra que esta noche presentamos emocionados, como ustedes podrán advertir. Esa inicial formación humanística le ha servido al escritor para moverse con facilidad y desenfado en los crispados territorios del periodismo y también de la literatura, puesto que Eloy es además un buen poeta, con libros publicados y bien logrados en este género de la creatividad. Ello explica por qué este nuevo libro de crónicas
es una especie de simbiosis cultural en el cual se da en la mano la escritura ágil, limpia y de sonoridades singulares con el interés periodístico del cronista, que busca entregar a sus lectores historias de vida ordenadas, documentadas y bien estructuradas, en las cuales la intriga y la creación propias de la literatura están presentes de principio a fin, para deleite del lector, como lo podrán ustedes comprobar, no solo por los recursos lingüísticos y licencias utilizados, sino por la libertad del que hace gala el escritor a través de la creatividad. La crónica, tal como lo entendemos los periodistas, es un género mixto entre el periodismo informativo y el periodismo de opinión. Pero en la pluma de Eloy es más que eso. Es interpretación, creación, recreación, relato. Y es precisamente en este terreno en el que habitan los textos de Eloy y este libro en particular. Al leer sus crónicas, ustedes podrán confirmar que ellas están escritas con buen gusto y con una belleza expresiva natural, sin artificios. Aquí van a encontrar de todo como en botica y para todos los gustos. El autor, o sea, Eloy, hace gala de manejar el idioma como a él le da la gana, con los giros del habla popular o cuando puede y quiere, con lo que se los inventa, de puro libertino que es, en el mejor sentido de la palabra. Él hace buen periodismo, utilizando los recursos de la buena literatura. Este es su secreto, y no se lo digan a nadie. Debo confesar que he gozado con la lectura del libro. Muchas son las historias contadas, pero uno solo el cordón umbilical que las une, el estilo tan personal y libérrimo que el escritor imprime en sus textos, como si fuese un sello de garantía contra los copistas que acechan el dulce trabajo de su creatividad, hasta que en el camino no se le aparezca don César Acuña, desde luego. Gracias a Casa Propia, he descubierto algunos de los perfiles más logrados de sus personajes, a quienes retrata el escritor con excepcional dominio del idioma y del humor. Así supe que su madre, su querida madre, por ejemplo, abro comillas, cosía a máquina y con la radio encendida. Era su ardid sonoro para evitar la fatiga. En un oído estribaba su orquesta típica de tangos y en el otro, sosteniendo como arete gigante el aparato de radio Philips con FM y onda corta, modelo ataúd, que le servía para alargar su mirada al fondo del follaje de los sonidos. Cierro comillas. O que el poeta César Vallejo fue un periodista de raza y lo fue, comilla nuevamente, para vivir sobreviviendo. Cierro comillas. Y supe que el poeta Jorge Eduardo Eilson, comillas, se fue de este mundo sin deudas, en medio de sus increíbles nudos, desnudo como había llegado. Cierro comillas. ¿Recuerdan ustedes a Sofocleto? Los mayores tendrán que recordarlo. Y los jóvenes que nos acompañan tienen que saber que fue un periodista excepcional en la década de los 60
y 70. Pero el hoy lo recuerda de esta manera, abro comillas: estaba casado con el humor por amor, pero fue un perfecto adúltero por el útero del periodismo y un conviviente de su tiempo amante. Cuando nació Sofocleto, el periodismo en el Perú no era serio, era dramático y llorón. En 1941 las redacciones de los diarios de Lima se ocupaban de la guerra con Ecuador y Sofocleto estaba en combate y empiernado, más bien con las noticias varias del varieté y el cabaret. Cuando nació Sofocleto para el periodismo, ya era un anciano de 15 años. A esa edad entonces decidió escribir por su cuenta y riesgo. Así inventó en la prensa un sistema más que una gramática, donde la poesía era una galaxia de imágenes y un método de la imaginación imaginada en un imán. Cierto, ya no hay como él y cuánto lo extraño. Cierro comillas. Luego dice que Luis Felipe Ángel Sofocleto fue uno de los periodistas peruanos más brillantes del siglo XX. Abro comillas: Sofocleto iba para filósofo, el periodismo lo hizo filósofo. Cierro comillas. El escritor don Eloy Jauregui se toma una licencia literaria para señalar el verbo afilado y cáustico del humorista, que era de temer por esos tiempos. Y por nuestro cronista, y gracias a este libro, ustedes se podrán enterar que cuando Sebastián Salazar Bondy, el genial autor del muy recordado y polémico ensayo Lima la Horrible, cuando él hablaba de cualquier secreto de Lima, había que ponerse de pie. Era, dice el periodista, un limeño genético y gozó de su ciudad con la sabiduría de patriarca. Eloy hace gala de practicar también un periodismo interpretativo, como cuando habla de Salazar Bondy. Refiere que él introdujo las bases de lo que hoy se llama el periodismo interpretativo. Pero nuestro amigo y colega muestra igualmente sus enormes habilidades narrativas para crear el suspenso inicial muy al estilo de García Márquez. En su crónica, que titula Piura, después del diluvio, el periodista empieza así, abro comillas: cuando Ítalo Yarleté descubrió una serpiente de coral entre sus mantas y los bordes de su carpa, donde vive con su familia entre los pabellones del cementerio José de los Ángeles de Catacaos, pensó que más desgracias no podía tolerar, que las 7 plagas bíblicas no eran cosa de este mundo, sino del propio demonio. Cierro comillas. Para luego seguir en el relato con esa especie de inventario de calamidades dejadas por el fenómeno del niño costero. Y para quienes siguen con interés la historia de Cuba, el autor de Casa Propia, que tuvo la suerte de estar allá a la muerte de Fidel, describe así el anuncio de la muerte de Fidel Castro. Comillas: es la madrugada en La Habana de este sábado 26 de noviembre de 2016 y tengo la impresión que no quiere amanecer en esta ciudad. Hace unas horas, antes de la medianoche, la capital de Cuba vivía una manera especial de ser una urbe festiva y bullanguera. De pronto, la televisión nacional cortó la transmisión y luego de un breve silencio apareció en la pantalla la figura del presidente Raúl Castro. Esta vez le faltaba la luz y su voz entrecortada anunció que Fidel Castro había fallecido a las 10:29 de la noche. Entonces fue más noche que esa noche. Nunca fue más noche que esa noche. Y todo se cayó. Un llanto sordo como nunca se oyó invadió toda la isla y la tristeza se hizo estruendo silente. El líder máximo de la revolución cubana se había marchado a la eternidad.
El libro que ustedes se llevarán esta noche es una invitación permanente a la lectura, a la buena y divertida lectura. Y aquí encontrarán ustedes crónicas de una serie de personajes, incluso de la música andina nacional, la música criolla, escritores de todos los tiempos, la comida descrita con la maestría y el estilo muy especial del autor. En fin, quiero finalmente terminar esta breve presentación haciendo mías las palabras del escritor, mi amigo Eloy Jáuregui, que dice: dice, son escritos de un amante de los escritos y sus infinitas lecturas. Ninguna es una pieza acabada. Usted, el lector, las terminará de escribir. Muchas gracias. Y que también cubrimos inolvidables sucesos histórico-periodísticos como la dictadura militar con un Velasco nacionalista y un Felón Morales Bermúdez, como lo calificara Basadre, o con la confiscación de los diarios y televisoras, las múltiples deportaciones. Teníamos el plus de verlo en directo y disfrutar de triunfos en otras disciplinas como el vóley y básquet femenino en el viejo Coliseo Amauta, donde derrotamos a las brasileñas, aparte de otros deportes como el boxeo, con el surquillano como Eloy Jáuregui, Marcelo Quiñones, quien también alcanzó el título sudamericano, o en atletismo con Edith Nueden y Carmela Bolívar, coronándose campeonas panamericanas y sudamericanas. Fue en el marco de esos años que Eloy y yo nos cruzábamos a diario en local del entonces Instituto Superior de Periodismo Jaime Bausati Mesa, en la calle Nicolás de Araníbar 661 en Santa Beatriz, hoy convertido en un envejecido motel al paso. Allí, entre destacados docentes, algunos de ellos llegados como refugiados de Chile y Bolivia, escapando de los golpes militares de Augusto Pinochet y Hugo Banzer, estudiábamos en un solo turno, el nocturno. Apenas éramos unos 200 estudiantes, y no como hoy en la ya convertida universidad con miles de jovencitos en 3 turnos y con todas las comodidades que se merecen a cambio de sus pensiones, muy distante de las proletarias que pagamos entonces. Bausate, por aquellos tiempos, tenía como comunidad promedia a personas ya adultas que trabajaban todo el día para terminar la jornada entre clases polémicas y contestatarias. Sus limitaciones de infraestructura no eran obstáculo, esas las suplíamos con imaginación. Ni siquiera había máquinas de escribir, pero esa no era problema. Y así nos enseñaron mecanografía. ¿Cómo? La profesora nos hacía dibujar unos teclados en cartón y ahí aprendíamos. ¡Listo! Así nos fuimos desarrollando. Eloy, si mal no recuerdo, ingresó un año después que yo. Éramos muy jóvenes. Éramos tan jóvenes que ni DNI teníamos, ni el azul ni el amarillo. Y no lo tenía porque ese documento ni siquiera existía. Nosotros somos de la época de la libreta militar, esa de 3 cuerpos, pero que tampoco la teníamos, porque entonces para llevar una debíamos ser mayores de edad, y la mayoría de edad requeríamos en la década del 70 a los 21 años. Aunque en esa época yo pensaba que Eloy era de mi misma edad, recién hace un par de años he descubierto que es algo mayor. Sin embargo, debo decir, y lo juro, que en esa época éramos menores de edad con todas las de la ley. Pese a estar en ciclos inferiores, Eloy desde entonces destacó nítidamente, no solo por su desfachatez, la cual mantiene hasta ahora, para enfrentar las cosas, sino ya se le reconocía su amor por la poesía, por mostrar que tenía calle. Por algo era el Surquillo, Chicago City, se llamaba entonces, y por ser además un buen pelotero
ya que en nuestra aula enfrentó en 2 finales, pero siempre nos ganó su equipo. Por eso no me sorprende en absoluto que la persona que hoy nos convoca con la presentación de esta nueva obra siga siendo un ganador. No solo es un periodista con mayúsculas, siendo sin duda el mejor cronista vivo que tenemos y uno de los mejores en los más de 400 años de periodismo peruano, sino además es un extraordinario y ameno conferencista y catedrático, estudioso de la música criolla, del bolero, de la música cubana y por supuesto poeta, también con mayúsculas. Aunque casi toda su vida se ha dedicado al periodismo impreso, su paso por la televisión también fue importante. Aunque querido Eloy, aquí entre nos, yo prefiero leerte y no verte. Y no me malinterpreten, no se trata de eso. Eloy, tú no necesitas de las imágenes de una cámara para que acompañen tus impecables textos. Tus escritos son textos e imágenes al mismo tiempo. Esta nueva obra que esta noche nos entregas aquí en la Feria Internacional del Libro de Lima, denominada Casa Propia, y que nos permite a 2 periodistas como Edwin y yo, y como tú, hacer la presentación, comprueban una vez más con tu caso que la literatura y la crónica periodística van de la mano. Y como bien lo has definido, y ya citó Edwin, abro comillas, estos textos son nexos, nudos y cabos entre el periodismo y la literatura que se suelen llamar crónicas. Son expedientes pendientes de otras escrituras y lecturas sucesivas y ninguno es una pieza acabada. Cierro comillas. Son textos escritos por ti en los últimos 2 años para revistas y periódicos como Caretas, Variedades, Lima Gris, La Mula, Etiqueta Negra y otras publicaciones que además muestran una versatilidad para investigar primero y luego transmitir información biográfica o estadística sin que se resiente el producto final, la crónica. Así, mientras en la crónica Jorge Eduardo Yeltsin, Nudo y Desnudo, nos describes al poeta y nos llevas desde la primera línea a saber más de él, en la crónica Piura, Después del diluvio, nos muestras una región azotada por una naturaleza cuyos números son apenas la referencia oficial de un rostro que no se quiere reconocer. Para graficarlo primero quiero leer algunos párrafos que estoy seguro estimulará a muchos peruanos a conocer más de Jorge Eduardo Yeltsin. Escribe Eloy, abro comillas. Yeltsin, antes que peruano, fue un limeño de aquellos que ralea con la fatalidad de no tener familia. Su padre, un norteamericano de origen escandinavo, se marchó al año de haber nacido Jorge Eduardo y a su madre no se le ocurrió otra idea que argumentar que se había muerto. Antes de los 7 años, se cría en el seno de una familia de clase media, no ajena a los conflictos con sus parientes, pero muy pegado a las tendencias artísticas. Así, aprende piano y dibujando todo su entorno al camborcillo. Ya maduro, reconoció que había asimilado 4 culturas, la española, italiana, sueca y nazca. En eso fue distinto Yeltsin, repito, era limeño, pero tuvo la fortuna de ser alumno de José María Arguedas, quien lo inició en el conocimiento de las antiguas culturas peruanas, más que ignoradas, soterradas por la cultura oficial antiindigenista. Y añade Eloy, para llegar a Cerdeña primero visité lo que fue su casa en Milán, en la vía Estampa 4, cerca de vía Torino y no lejos de Duomo Milanés. El piso está alquilado ahora y solo quedan los recuerdos. Luego contacté con quien es su vigilante, amiga y protectora, la poeta y profesora uruguaya Marta Canfield, quien hoy dirige el Centro de Estudios Yeltsin de la Universidad de Florencia. La sorpresa fue de ellos que un peruano esté interesado en una investigación sobre los últimos días de Yeltsin en Italia. Debo confesarlo, aunque el viaje fue difícil y caro, en cambio el afecto de tantos amigos del artista peruano me ayudaron a sortear algunos obstáculos que generan trabajos de esta clase. Mi investigación en Cerdeña ha posibilitado algunas hipótesis de ese conflicto con el Perú, que como le contó a Julio Ramón Ribeiro, otro desarraigado, no tenía muy buenos recuerdos de su vida en el Perú. Lo alentaba así el tener algunos buenos amigos y se acordaba de Javier Sologuren. A otros les decía que no regresaba a su patria por los malos recuerdos, que su padre lo haya abandonado y que lo hayan dado en adopción. Cierro comillas.
En Crónica Piura, después del diluvio, como ya también lo ha mencionado Edwin, aflora el Eloy reportero, el hombre que para informar el drama de Piura recurre a las estadísticas y a las cifras para llegar a su objetivo central. Así nuestro autor describe, hablo comillas: solo en Piura habían muerto 48 personas. En la región existía 65.873 damnificados, 196.793 afectados y 95.433 viviendas dañadas. Según el Ministerio de Salud, existen 2.675 casos confirmados de dengue y otras 10.813 de probables infectadas. El gobernador de Piura, Reinaldo Gipe, reconoció que era el tercer año que se vive con la plaga, que el 2015 causó 22 muertos, el 2016 16 muertos y este año ya llegan a 18 los fallecidos. Las autoridades regionales de salud usan 400 máquinas termonebulizadoras y se fumigan 20.000 viviendas diarias. Pero hoy el zancudo del dengue todavía no ha sido derrotado. Y continúa su crónica, abro comillas: en esta Piura de contrastes, con 2 Piuras incluidas, existe una primera, la costera conectada al mercado, que genera empleo y donde se concentran las oportunidades. Y la segunda, la rural, más olvidada. Esta Piura es una de las regiones con mayor aporte al PBI nacional, pero que concentra los mayores porcentajes de pobreza extrema y que, según el INEI, ocupa el tercer lugar luego de Cajamarca y Amazonas. Así, debo repetir con Ralph Zapata: a un mes del desborde, ya sabemos que el río se lleva muchas cosas, pero no la esperanza y solidaridad de un pueblo que surgió en medio de la desgracia. Una lección que ya inmortalizamos porque la hemos superado con fortaleza y valentía. Cierro comillas. Y por supuesto que en esta obra no faltan relatos de origen personal, muy personal. Sus crónicas tienen la perpetuidad del homenaje a sus padres. De don Néstor Jáuregui, su padre, escribirá en librerías, libros libres, líbrenme de todo mal, dice Eloy, hablo comillas. Néstor, mi padre, fue librero de estirpe. Yo lo recuerdo generoso y bonachón en su pequeño escenario de viejo frente a la casona de San Marcos en el Parque Universitario. Tenía miles de amigos, todos escritores, todos preocupados por la cultura del país, todos queriendo cambiar el mundo, todos queriendo ser más justos. Mi padre fue librero de estirpe, repito. Él también quería cambiar el universo. Por ello, de los amigos, a los almuerzos de los domingos en mi casa de Surquillo llegaban José María Arguedas, Gustavo Valcárcel, Francisco Bendezú, Francisco Izquierdo, Alejandro Peralta, Alejandro Romualdo, César Calvo, Félix Arias-Cherever, Chacho Martínez y otros maestros. Pero tampoco faltaban los músicos: don Jaime Guardia su charango, el doctor Raúl García Zárate, lleno de misterios, Máximo Damián con sus habas y sus ponchos, y entre chupes y zancochados de mi madre y los piscos de cholunga de mi viejo, escuché del cielo de las utopías y de la ira contra el dios mortal de los imperialismos. Cierto, esos almuerzos eran cátedra y catedral. Añadiendo nuestro autor en otro párrafo: lo he contado otras veces. En mayo de 1967 en Buenos Aires se imprimió la primera edición de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez bajo el sello de la editorial Sudamericana, con un tiraje inicial de 8.000 ejemplares. El realismo mágico del libro lo convirtió esa vez en todo un suceso de ventas. Así, al llegar a Lima, y el efecto fue similar en librerías que las había y por docenas. Mi padre una noche regresó a casa gritando: ¡se me presentó la Virgen! Ese día había vendido los primeros 20 ejemplares de la novela del Gabo y el viejo local recuperó el fútbol marva del éxito. Un año más tarde, papá regresó igual, lleno de eufórico. ¡Ya tenemos casa propia!, gritó al entrar. Cierto, gracias a García Márquez nos mudamos al flamante departamento del moderno edificio de la residencial San Felipe. El libro se siguió vendiendo como pan caliente y hasta la fecha va por más de 30 millones de ejemplares y ha sido traducido a 35 idiomas.
Eran los días en que, gracias a la descomunal de mi madre, García Márquez, cierto, había cambiado el nervio alimenticio y la tripa familiar, y yo pude estudiar inglés en el IGNA. Cierro comillas. Recuerdos personales cuando en la crónica Singer, la máquina de coser que escribía poesía, rememora a doña Juana Coronado, su madre, de la siguiente manera. Abro comillas. Mi madre cosía a máquina y con la radio encendida, como también lo mencionó Edwin. Era su ardid sonoro para evitar la fatiga. En un oído estribaba su orquesta típica de tangos y en el otro, sosteniendo como arete gigante el aparato de radio Philips con FM y onda corta modelo ataúd que le servía para alargar su mirada al fondo del follaje de los sonidos. La imagen tiene ese tinte más que ese color tan especial de 1959. No es una máquina, cierto, es el recuerdo de la imagen, es la máquina, no cualquier aparato, la máquina de coser Sirgen de mi madre, con mamá incluida y sonriéndome de soslayo, embagada por la ternura de mi pasmo, sin espasmo. Era un armatoste de fierro, la máquina, no la madre mía, aunque se parecía, con silla propia y pedal. Era un genioso el cacharro de coser, el primer lujo de mi familia y en Surquillo. Entonces no existía la televisión tal como la conocemos ahora y todo era mejor, lo juro. Fue una infancia feliz la mía. Se comían lornas y bonitos regados con vino poblete y escuchando a Daniel Santos, y mi madre decía, confeccionaba camisas rojas con máquinas judías cosidas a ese tizne que sirvió para la dignidad de mi fe. Cierro comillas. Y a propósito de esta feria donde el libro es la vedette, quiero terminar mi intervención suscribiendo un texto de esta antología editada en La Habana, la otra ciudad del hoy. Nuestro colega y amigo escribe: los libros también tienen su ventaja con respecto a la computadora. Aunque impresos en papel ácido, que solo dura 70 años aproximadamente, son más duraderos que los soportes magnéticos. Además, no sufren cortes de corriente, son más resistentes a los golpes. El hecho de que en el futuro los usuarios solo se comuniquen por las redes sociales, por chat, correo electrónico o por internet, será una gran bendición para los libros y para la cultura y el mercado del libro, porque habrá otra atmósfera y otro romance con la sabiduría, los e-books, por ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, Max Obregón. A continuación, nuestro mejor cronista vivo, peruano, Eloy Jauregui, nos hablará de su obra y de él mismo. Eloy. Buenas noches, muchas gracias por la generosidad de acompañarnos esta vez. Está presente una persona a quien quiero mucho. Un día, en la tarde, mi madre descubrió que estaba vomitando sangre y lo llamó a Guillermo Sonday, que era mi director, Guillermo Sonday de la República, y le dijo: ¡Guillermo! ¡Eloy está vomitando sangre! Y aparecieron a los 15 minutos 50.000 ambulancias, 2 helicópteros. Mamá, le dije, no es sangre, es Coca-Cola. Y me llevaron a emergencia del Rebagliati. Totalmente. Y entonces me llevaron en una camilla, en la residencial San Felipe, me sacaron de mi casa, a unos matones que me metieron a la camilla, y me amarraron a la camilla, yo no quería ir a la camilla, quería ir caminando. No, estás mal, está vomitando. Los que trabajan en emergencia, pues le salvan la vida a uno cuando llega a emergencia, pero luego pasan a los especialistas y los especialistas, sí, claro, ahí se llevan toda la gloria. Hoy día quiero saludar a mi hermano Jorge Vigo, que no solamente le ha salvado la vida a quien habla, sino a mi mamá y a tantas familias que llegan a emergencia, sobre todo de Rebagliati, porque él es jefe, pero además es jefe, pues jefe también del Palacio de Gobierno, le ha salvado la vida a Fujimori, le ha salvado la vida a Toledo, le ha salvado la vida a Ollanta, todos están presos. Yo no les hubiera salvado la vida a nadie, ¿no? ¿Qué tal, coche? Bueno, quiero agradecer a todos ustedes por haber venido aquí,
mi hermano Pepe Moquillaza, un especialista en el pisco, a Agustín Pérez Aldave, que está con su simpática esposa, la gran cantante Bárbara Romero, a mi hermana Cecilia Valderrama, que se casó también en mala hora con un periodista, mi hermano Ricardo Verástegui, pero quiero, no sé si voy a poder saludarlo a todos, a mi hermano Cholín, a mi hermano Víctor, a todos, gracias por venir. Quiero decirles algo, antes de leer un pequeño texto. Nosotros, los que estamos aquí, y casi todos los periodistas que están acá, sabemos que estamos en este momento tratando de limpiar al periodismo. Este es un libro sobre el buen periodismo. ¿Y quién mejor que aquellos dos compañeros que me acompañan, con quien yo he estudiado con Max Obregón, decano del Colegio de Periodistas del Perú, y he sido compañero de poesía y de andanzas políticas con mi hermano Edwin, que va a publicar un libro de crónicas, con estas últimas crónicas que nos ha demostrado que está en vena, que él es el conde de Lucanas, y que además tiene algo que nosotros no tenemos, y tampoco se los voy a revelar cuando publique su libro, que va a ser en diciembre. Primero viene el libro de Argueda, ¿no es cierto? Un libro sobre Argueda. Pero nosotros somos periodistas que hacemos libros, que estamos detrás de la profesión, que estamos velando por la ética, que sabemos que aquellos que ocupan cargos en todos los ministerios, en todas las no sé, empresas públicas, pues deben tener un mínimo de ser profesionales, o sea, un título. Sin embargo, no es así. Casi los cargos de jefes de comunicación que hay en todo. ¿Ustedes saben cuál es la mayor redacción que existe en el mundo? Es la redacción que tiene el Estado peruano. 15.000 profesionales en comunicación están vinculados a los cargos, o sea, a la redacción del Estado peruano. Trabajan en ministerios, yo no digo que están mal, pero digo, jamás he visto que tantos profesionales trabajen para lo que están. Trabajan en municipalidades, en órganos oficiales. Entonces, yo sé por qué la Bausat entonces saca tantos periodistas. Gracias. Por eso ninguno de aquí ha venido de la Bausat, por supuesto. Porque no he invitado a nadie de la Bausat. Después que muera Roberto Mejía Alarcón, ahí sí voy a invitar a todos mis amigos de la Bausat. Porque eso no es una universidad, eso es una familia, ¿no? Y entonces no me joda. Que se lo digo así en su cara, ¿no? Mi libro trata de limpiar el periodismo, de decir que en este país sí se hace buen periodismo y que por eso estamos nosotros aquí. Hay otro periodismo, obviamente hay otro periodismo, sobre todo el que la gente cree que es el periodismo, y no es este el que nosotros hacemos. En la televisión, por ejemplo, los actores de teatro han desplazado a los periodistas, los publicistas han desplazado a los periodistas, los abogados han desplazado a los periodistas, y ya están ahí. Hay un canal en cable de Telefónica, Movistar, que todos son actores de teatro y hacen la función de entrevistadores como todos. Entonces, me refiero al canal 6. Y luego pues había todavía una resistencia con Chema Salcedo, con algunos, pero ya los votaron. Sí existe buen periodismo en el Perú, pero la basura lo está tapando. Y quiero creer que nosotros, haciendo estas actividades, estas cosas, estos libros, celebrando aquello que es el buen periodismo, es decir, contar que en el Perú no todo es mierda, sino que en el Perú existen, por ejemplo, este tipo de actividades, como es la Feria del Libro, existen las buenas noticias, pero uno sintoniza Canal 4, América Televisión a las 5 de la mañana y parece que lo estuvieran haciendo en una comisaría, porque todos son noticias policiales. Y Canal 9 igual. Y le ponen espectáculos, que es la farándula, ese bendito nombre que creó Magali Medina, que estuvo presa precisamente por no ser periodista, y ponen luego fútbol, donde todos los periodistas futboleros, pues son chistosos. Y la gente ya no ve el fútbol, sino ve la previa. Entonces sale un tipo como de ahí que baila un ballecito así. Y bueno, y todo el mundo, y se pone champas y cuentan chistes. Y eso es el deporte en el Perú, ese es el periodismo deportivo en el Perú.
Y mi amigo Alan Díez tiene un programa en la radio que todo el día es chiste, joda, y chiste, joda. Y entonces y se ponen a discutir cuánto cuesta un jugador, pero nadie se ocupa de otras cosas que debe tener de importancia en el deporte. Vamos a hacer los Panamericanos dentro de poco, pero nadie se ocupa de los Panamericanos. No estoy hablando de la inversión, cuánto cuesta, no. Que vamos a hacer una suerte de mini olimpiada en América, en los Panamericanos, pero sí, no sé. En fin, yo no quiero renegar, quiero decir que nosotros deberíamos estar defendiendo aquello que se hace bien en el periodismo. Quiero citar una frase que dice: el periodismo, como la prostitución, se aprende en la calle. Eso lo decía un personaje de una película, pero que era el personaje de una novela Tinta Roja, de Alberto Fuguet, que era el director del diario Clamor, de un diario de ficción en la novela de este chileno. Mi libro Casa Propia lo he aprendido como una prostituta, es decir, en la calle. Me he amanecido vendiendo el cuerpo de la noticia, no mi cuerpo. Es en realidad la escritura y reflexión de 3 largos viajes que emprendí en estos 2 últimos años. Recorrer Italia y conocer de viejo aquel país que solo había visitado a través del cine, la poesía, algunos ensayos y la música, fue más que un conocimiento, fue un deslumbramiento. Seguir las huellas del gran escritor y plástico Jorge Eduardo Eyelson, los rastros de sus últimos días, conocer y entrevistar a sus amigos en Roma, en Milán, en Florencia y en el pueblo de Barisardo, en la isla de Cerdeña, en el centro del Mediterráneo, fue encontrar a ese ser humano excepcional y a uno de los peruanos más reconocidos hoy en el universo, Jorge Eduardo Eyelson. Acuérdense de ese nombre acá. Si usted le pregunta a un chico quién es Jorge Eduardo Eyelson, le va a decir: juega en el Manchester City. No juega en el Manchester City. Ya murió, huevón, y además fue un gran poeta. Después, viajar por Cuba, vivir en La Habana, esa vieja ciudad donde llegó el Papa Francisco y nadie le paró pelota, porque allá todos son ateos y está bien. Llegaron los Rolling Stones y le hicieron una novela aquí. Llegó Obama y también todo el mundo se esperanzó y ahora están peor que nadie. Y me ocurrió que justo yo estaba en un salsódromo y se muere Fidel y se suspendió el show por la culpa de este viejo caimán, Fidel Castro, pero hasta ahora sigue vivo. Todo eso está metido en mi libro, pero además hay el último viaje, que es el viaje por la carretera central. Yo perdí mi departamento y me fui a vivir a la carretera central, a Guaycoloro, y obviamente he conocido esta tripa negra que corre por Lima, y donde está la esencia de este país que tiene esta franja nueva, que no es una clase, es una franja que no es ni rico ni pobre, que es una franja de una potencia económica impresionante. Rolando Arellano probablemente no me va a decir, que no me va a hacer equivocar. Él dice que al medio hay sitio. No, al medio no hay sitio. Lo que pasa es que eso es la cultura de una economía que parte de un matrimonio de 4, que es la economía legal, la economía informal, la economía ilegal y la economía delincuencial. Todas estas 4 formas de entender el crecimiento de las familias, de las casas, de los profesionales, están metidos en uno. Y eso es esta franja social que es la clase media. Al medio hay sitio. La cultura del 4x4. Nunca en ningún país existe tanta 4x4. En el Perú sí. Cualquier hijo de puta tiene una 4x4. Nosotros no. No, tampoco. Yo viajo en combi.
todavía, que es ese artefacto que inventó Fujimori. Para ser periodista como soy yo, pues he tenido que ser viandante, traficante y callejero. Yo no escojo las historias me cogen a mí. Soy muy curioso porque todo me llama la atención, paro con la boca abierta, observo el mundo con la boca abierta y se me meten las bocas. Creo que practico una mirada horizontal, un cuarto ojo, ni siquiera un tercero, un cuarto ojo, veo desde abajo, oigo con una oreja, escucho con un oído. Soy así un estereotipo en estéreo, multicultural e interdisciplinario. Estoy detrás de la novedad y antes de la escritura, duermo poco, soy un escritor de noche, si no nocturno, un conde Drácula sin dientes afilados, pero con la lengua viperina y labios ponzoñosos. En todo caso, me llaman la atención las historias de los desvalidos y las patrañas y fábulas que desordenan el epigrama de lo normal. No me caso con nadie porque me acuesto con todas las noticias. Soy, supongo, un escritor simultáneo, clásico y al que se le reconoce haber siempre buscado ampliar la base de este canon de las letras. Un conservador por rupturista y romántico, en todo caso, un académico por vulgar, un letrado por letrinas, un barroco de lo barroso. Intento así que aquel que me lee se altere por simpatía y más por repulsión. Siempre quise ser músico, pero solo escribo con ritmo. Y eso siempre es periodismo. Y solo se hace periodismo cuando se investiga. Un texto mediático es el producto de la inmersión y la entrevista. Deportes sí, espectáculos también, política más. Vale la intuición, pero más vale la técnica escudriñadora. Ricardo Uceda es mi maestro, Gustavo Borriti mi colega. Ambos son ejemplos de continuidad. Es obligación revisarlos porque es un dueto de tres junto con otros como don Alfonso Grados Bertolini, a quien yo conocí, o como el maestro Genaro Carnero Cheta, que fue mi maestro, o el maestro Sebastián Sanbalsar Bondi, a quien también, con la amistad que tenía con mi padre, o como el gran Alfonso Pocho Rospigliosi. Dios mío, qué maestro de maestro fue Pocho Rospigliosi, la gente hoy día casi no lo reconoce. O a Guido Monteverde, que inventó el espectáculo, no esa basura que se llama farándula de la señora, bueno, no, ya no quiero hablar. He aprendido de Owen Castillo, a quien lo hemos enterrado el otro día, como de Francisco Paco Landa. Admiro a Raúl Villarán, como he tenido de padrino a Guillermo Sonda. Sé entonces dónde está esta miel. Estoy convencido que el periodismo, más que verdad, también es estilo, claridad comprobada, ética personalizada. Y el estilo es carácter, cualidad y latidos. Por ello practico el periodismo de autor. Por ello, de mi gula, por el encanto, el duende y la pasión, me refiero a todos los formatos de la prensa, a esos textos que traspasan y transitan por la oralidad, la escribalidad y la electronalidad. Decir o escribir una noticia es descubrir un misterio, pero al mismo tiempo recuperar una verdad ignota, la que nadie sabe. Cierto, Dios es eterno, pero Kapuczynski, el maestro Kapuczynski, el maestro K, existe. Uno se muere como todos, pero la vida es larga si solo amas la verdad y la justicia. Y hablo del buen periodismo, de este y aquel que practicamos en nuestros medios nosotros. El resto es bodrio. ¿Qué cojones? El de la televisión basura. Tiene público y es dramático. Por ello yo veo la televisión con la pantalla apagada. Así imagino un Perú mejor y un mundo más humano.
Soy amante del jazz, ese que jugaban mis hermanas. No, del jazz. Y los quiero a todos ustedes. Me están diciendo que ya nos van a votar, así que mejor, antes que nos voten, yo que tengo mi casa propia, vivo en casa alquilada. Muchas gracias, buenas noches. Damos bendiciones, agradece la presencia de todos ustedes esta noche. También gracias a Edwin Sarmiento, a Max Obregón y por supuesto por la confianza de Eloy Jauregui en permitir editarse estas crónicas magníficas. Por favor, el libro está en venta afuera y Eloy gustoso les firmará un autógrafo. Gracias. Estimados ponentes, público asistente.